Padre de la gloria, te alabamos, Señor, y te bendecimos porque grandes y maravillosas son tus obras. Gracias, Creador del cielo y de la tierra, porque tus misericordias son para siempre y grande es tu fidelidad. En esta hora, Señor, queremos meditar en lo que dice tu palabra. Queremos ser hombres y mujeres sabios, hombres y mujeres sensibles a tu voz. Recibe la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Aquí en este pasaje dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué significa? Que cuando alguien llega a casa, por así decirlo, y si el esposo llega molesto, ¿cómo debe de actuar la esposa? Debe de tratar de guardar silencio, o debe de decirle: cálmate, luego platicamos. O al revés, si la esposa llega molesta por algo que pasó en su trabajo, ¿cómo debe de decir el esposo? Mira, tranquilízate, vamos a platicar bien. Pero ¿qué sucede cuando el esposo está gritando, está hablando y la esposa también empieza a gritar, empieza a hablar también de manera exaltada? ¿Cómo va a terminar esa plática? Va a terminar mal. Y si no conocen a Dios, va a terminar a golpes. Si es entre dos hombres, dos personas, hombres, ¿qué va a pasar? De igual manera, si en él o en ella no cabe la cordura que quepa en ti, ¿qué significa? Que yo voy a tratar de controlarme. Si la otra persona está exaltada, está airada, está molesta, está molesto, ¿qué voy a hacer? Voy a controlar mis emociones, mis sentimientos. Y le voy a decir: tranquilízate, mira hijo, cálmate, ahorita platicamos, mira papá, tranquilo papá, no pasa nada, mire, ahorita platicamos, ¿sí? Porque a veces en un momento quizás los hijos quieran algún permiso, quieran alguna situación y el papá no está de buen humor, o quizás hubo algún detalle por ahí en su trabajo, entonces la respuesta va a ser no. Y la hija dice: bueno, pero es que solo le pedí permiso para esto y ¿por qué me contestó hasta además? Entonces, ¿por qué? Porque estaba molesto. Bueno, entonces dice el versículo 2: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces, o sea, tonterías. ¿Qué significa? Que la lengua de los sabios adornará la sabiduría, es decir, tenemos que ser sabios para hablar, para expresarnos con claridad lo que deseamos, lo que necesitamos, porque hay personas que no son claras en la manera de hablar, en la manera de pedir las cosas, y de tal manera que a veces no se entiende lo que está pidiendo. Y acá dice: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. ¿Qué significa? Que el que se pone de necio, ya le dijeron que no, ya le dieron alguna indicación y empieza a cuestionarla, empieza a tratar de razonarla, empieza a tratar de justificarse, está cayendo en la necedad. Y entonces va a hablar cosas que no son buenas para justificar su comportamiento, para justificar su acción, para justificar su actitud, para justificar lo que quiere. Y entonces muchas veces van a caer hasta en la mentira, van a caer en otra situación que dice: ¿sabes qué? Mejor no digas nada, ya no sigas, ¿sí? Mejor reconoce que no quieres hacerlo, o reconoce que te equivocaste, o reconoce que no tienes la razón, por más que te justifiques. Fíjense que esto es muy importante: negar los hechos no cambia las cosas, negar los hechos no cambia las consecuencias. Y esto es para todos, ¿sí? A ver, repitan: negar los hechos no cambia las cosas, negar los hechos no cambia las consecuencias.
¿sí? Si no estás estudiando, si no le estás echando ganas en la escuela, se va a ver reflejado en las calificaciones. A lo mejor tú puedes dedicarte a estar en el teléfono o en la compu, en la tablet, y pareciera que estás estudiando, pero a lo mejor no. O puedes estar asistiendo a la escuela, pero no estás yendo realmente a la escuela, te estás yendo a otro lado. Entonces, aunque tú niegues y digas, no, no, al final viene la evaluación, al final viene la situación en la que dices, sí, sí, y a veces como estabas mal. Bueno, entonces es muy importante hablar bien. Fíjense, dice el versículo 3, estamos en Proverbios 15, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tus padres no pueden estar todo el tiempo contigo, pero ¿quién sí te ve en donde quiera que vas, en donde quiera que estás? Dios te ve, y entonces Él está atento a lo que tú estás hablando, Él está mirando lo que uno hace. Entonces dice, los ojos de Jehová están en todo lugar. Dice el Salmo 139, ¿a dónde me huiré de tu presencia? ¿A dónde? Por más que la gente se esconda, Dios está en todas partes. A veces, yo creo que a la mayoría le pasó, si no es que a todos, pensábamos que con solo taparnos, escuchábamos un ruido, escuchábamos alguna situación en casa y nos tapábamos con la cobija y pensábamos que ya así tapaditos ya nadie nos iba a ver, ya nadie se iba a dar cuenta que estábamos ahí, pero imagínense, pues éramos pequeños y pensábamos que así ya nos tapábamos y no se iban a dar cuenta de lo que hacíamos, pero no es verdad, no es así. Dios nos ve, Dios está en todas partes. Dijimos, Dios es espíritu, Dios es infinito, Dios mora en todas partes. Entonces Él nos ve, sus ojos de Jehová, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Otra vez continuamos con dominio propio en la manera de hablar, en la manera de conducirnos. Dice el versículo 4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Hermanos, ¿cuántas personas a veces no se arrepienten de haber hablado de más? Y después están en la casa, híjole, hablé de más con mi compañera de trabajo, creo que le dije más. ¿Por qué le dije? ¿Por qué hablé de esto? No le hubiera dicho nada, me hubiera quedado callada, me hubiera quedado callado. ¿Por qué tuve que mencionar esto? ¿Sí? O a veces exagerar la situación. Muchas veces las personas no toman cuidado y hay dos tipos de personas, aquellas que piensan para decir algo edificante, algo que tiene que ver con una palabra de ánimo, de fortaleza, de aliento, y aquellas que nada más dicen algo solamente por hablar, que la gente dice, híjole, ya guarda silencio, es que nada más hablas puras barbaridades, hablas cosas que no son edificantes, y mejor mira, guarda silencio que no me dejas escuchar a la otra persona lo que está diciendo. Repito, hay dos tipos de personas, aquellas que hablan para decir algo edificante, algo provechoso, y aquellas que nada más dicen algo solo por hablar. Entonces, ¿de cuáles somos nosotros? Yo espero que seamos de aquellas personas que cuando hablemos sea para edificar a las demás personas. Dice la palabra de Dios ahí, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal para dar gracia a los oyentes. Dicen la gente, esta persona me gusta cómo habla con propiedad, se expresa muy bien, pero aquella otra persona no, como que ni saluda para empezar y después no, como que no cae bien en la manera en cómo se comporta, ¿no? Entonces sí debemos de tener cuidado en nuestra manera de hablar. Versículo 5, el necio menosprecia el consejo de su padre. El padre le dice, hijo, habla bien, exprésate bien. La mamá también le dice, hija, habla bien, ten cuidado con lo que digas.
mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Debemos de escuchar y debemos de obedecer siempre las indicaciones de nuestros padres. Otra vez, en la casa del justo, versículo 6, hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. No es un buen administrador, no es una buena persona que tenga dominio propio, sino que se dedica a derrochar su dinero, se dedica a hacer fiestas, a ir a las fiestas y después ya no le alcanza para lo demás. Entonces tenemos que tener dominio propio en nuestra manera de hablar, tenemos que tener dominio propio en la manera de pensar, tenemos que tener dominio propio aún en las finanzas. No vamos a gastarnos todo, debemos de tener cuidado, debemos de tener un control de gastos. Versículo 7, otra vez retomamos lo de la boca. La boca de los sabios esparce sabiduría. En la manera de hablar, dice la Biblia que nosotros somos hijos de Dios, y si hijos de Dios, también hijos amados. Y en la manera de hablar debemos de expresarnos bien como hijos de Dios, porque la gente nos escucha, la gente se da cuenta y dice, mira, qué boca tiene esa persona, pero no se refiere a la figura de la boca, sino se refiere a las palabras que le salen. Dice, híjole, ay, me da ganas de taparme los oídos. De todo lo que dice, la mayoría de las palabras son pura majadería, pura grosería. Y no me gusta cómo habla. La gente se aleja de esa persona porque dice, no, es que no, hijo, no te contes con esa persona porque habla muy mal, se expresa con muchas groserías. La mayor parte de lo que dice son puras groserías. Entonces debemos tener cuidado. Ya como hijos de Dios, como cristianos, nosotros ya no hablamos así. Un hijo de Dios ya no dice groserías, ya no habla de esa manera. Pero ¿cómo tiene que ser su manera de hablar de un hijo de Dios? Sabiamente, no engañando, no mintiendo, no haciendo compromisos que no vas a cumplir. Entonces es muy importante saber entender esto. Dice, la boca de los sabios esparce sabiduría. Que seamos de las personas que cuando hablemos los demás guarden silencio para escuchar. Por eso debemos de hablar bien, sabiamente. Dice, no así el corazón de los necios, porque ellos se aferran a hacer lo malo, se aferran a quieren hacer lo que quieren. Entonces, no vas a hacer lo que quieres, tienes que aprender a controlar tus emociones. Esto es muy importante, ¿sí? Pero vamos a ir a otro pasaje más que también nos habla acerca de la importancia de tener dominio propio y de controlar la lengua. A ver, vamos con el capítulo 16. Capítulo 16, versículo 13, dice, estamos en Proverbios, los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. Dice, los labios justos son el contentamiento de los reyes. ¿Qué significa? Que a los gobernantes, a los reyes, les gusta que se hable con la verdad. Les gusta que nosotros hablemos las cosas como son. Ellos no quieren que se les hable con halagos, no quieren que se les mienta. Ellos toman decisiones y para eso ellos tienen que saber realmente lo que sucede. ¿Sí? Entonces debemos de hablar lo que es recto, debemos de ser sabios. Dice, y estos aman al que habla lo recto, pero también nosotros debemos hablar lo que la Biblia dice. Cuando nos pregunten, ¿y tú qué piensas acerca de esto? Algo que nos puede ayudar a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es inmediatamente relacionarlo con la palabra de Dios. Decirle, oh rey, yo veo que, o al gobernante, a la autoridad, yo veo que las cosas no son así, porque debemos de ayudar al necesitado, debemos de ayudar a las demás personas, debemos de respetarnos, debemos de amarnos, debemos de ser hombres y mujeres buenos,
buenos ciudadanos, hombres y mujeres, que podamos ayudarnos unos a otros, como en este caso de los que están ahí en Turquía, un poco en Siria, que sufrieron el terremoto. Entonces, cuando diga la autoridad, ¿y qué piensas? ¿Qué piensas de lo que está pasando? Bueno, pues una situación, un fenómeno natural, pero ¿qué podemos hacer? Podemos ayudar, tal vez, a hacer algo. Bueno, entonces, continuamos acerca de tener dominio propio en la manera de hablar. Vamos más adelante. Vamos ahora en el capítulo 19. Ahí también nos menciona un poquito acerca de cómo debemos de actuar. Dice en el versículo 8, el que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras perecerá. Hermanos, no debemos de hablar mentiras, no debemos de decir mentiras, porque pues al final una mentira nos lleva a otra mentira, tratando de ocultar, tratando de tapar, y eso no es bueno. Entonces debemos de hablar siempre con la verdad, ¿sí? Y para todos, debo decir la verdad a cualquier costo, ¿sí? No importa aunque quizás tengan que disciplinarme, no importa que quizás mis padres, quizás a lo mejor, en el caso de los niños, ¿verdad? Dice, a lo mejor tomó un dinero, a lo mejor hizo algo que no debía y tiene miedo porque lo van a descubrir, que quizás a lo mejor tomó algo que era de su hermano, de su hermana, y a lo mejor no quiere, y a lo mejor lo rompió y de repente dice, ¿y ahora qué hago? A lo mejor lo esconde porque si se dan cuenta quizás lo van a regañar o lo van a castigar. Él tiene que hablar con la verdad, tiene que decir, yo lo rompí, yo lo tomé, yo lo perdí, o sea, lo tomé pero ya lo perdí, ya no sé dónde está. Debe de hablar con la verdad. Debemos ser hombres y mujeres que hablemos siempre con la verdad, pero también habla acerca del testigo, de ser testigos. Cuando nosotros vimos algo o sabemos de alguna situación y estamos conscientes que vimos, podemos ser testigos y decir, bueno, yo lo vi, no voy a mentir, yo sé lo que pasó. Pero si no vimos nada y estamos tratando también de hablar mal de la otra persona o de ser testigos falsos, y tratando de ayudar a la gente, al malo, para que no lo castiguen, para que no le hagan daño, entonces no, porque también vienen las consecuencias después. Debemos de cuidarnos en ese aspecto. Bueno, capítulo 20. Continuamos con, dice el versículo 3, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando estamos hablando, cuando estemos en alguna situación en donde empiece a haber una discusión? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que refrenar la lengua, tenemos que tranquilizarnos, tenemos que calmarnos y tenemos que decir, bueno, pues ahí muere, ¿no? Es decir, mejor aquí le dejamos. Honra es del hombre dejar la contienda, es decir, ser pacificador. Debemos de ser hombres y mujeres que tengamos dominio propio y no continuemos echándole más leña al fuego, sino debemos de saber en qué momento es mejor ya no seguir hablando, mas todo insensato se envolverá en ella. Cuando la gente empieza a discutir y entonces en lugar de ser sabios, continúa y la situación llega a más y después se da cuenta que dijo de más, habló de más o tomó una mala decisión porque estaba molesto, estaba molesta. Ya hemos hablado que estando en una situación emocional, vamos a tomar una mala decisión si nosotros estamos enojados.
la decisión va a ser mala. Si estamos tristes, también. Si estamos muy emocionados, muy contentos, también va a ser una mala decisión. Cuando tomemos una decisión, debe ser en oración, debe ser en paz, debe ser a través de la lectura de la Biblia, de la oración, haber comentado, haber analizado ventajas, desventajas, decir sí, creo que sí, es bueno, o creo que no me conviene, mejor no, mejor sí. Entonces, pero si es una decisión emocional, sentimental, va a ser mala, ¿sí? Dijo que iba a ir y al final dijo que ya no. ¿Pero por qué? Porque se enojó. Y entonces se enojó y tomó una mala decisión, dijo no vas, o dijo no voy. Y hazle entender que ya había quedado que iba a ir, y no voy, y no voy, y no voy, y no lo sacas de ahí, porque está enojado. Y entonces está tomando una mala decisión. Ya había dicho lo que era bueno, pero se enojó. O se emocionó y dijo, yo pago los refrescos, yo pongo las pizzas, y resulta que tenían que pagar el gas, tenían que comprar el alimento, y entonces dice, oye, pero ¿por qué dijiste eso? Ay, es que me emocioné, tomó una mala decisión, se emocionó. Entonces no debemos de tomar una decisión así. O estaba triste, se puso triste y dijo, oye, vamos, ya habías quedado que íbamos a ir a tal lugar, no, no vamos, me quedo. Entonces, pero ya habías dicho que sí. Entonces, no debemos tomar una decisión así, de esa manera. Tenemos que tener cuidado. Dice en el versículo 5, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Siempre es importante ser un hombre, una mujer entendida, un hombre y una mujer que escuche a los demás, que nos diga, mira, no hagas así, no te conviene. Versículo 6, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dios quiere que seamos esos hombres o esas mujeres que hablemos con la verdad, que seamos dignos de confianza, dignos de poder ser personas que las personas nos busquen para dar un consejo, para orientarlas, para guiarlas, para animarlas a seguir adelante. Es muy importante. Los hijos de Dios debemos estar preparados para ello, para escuchar, para atender las necesidades de las personas. Bueno, aquí también nos menciona más adelante. Dice en el versículo 12, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Ya dijimos que Dios está atento a todo lo que hacemos, a todo lo que vemos y lo que hablamos también. Entonces, debemos tener cuidado. Versículo 19, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entrometas pues con el suelto de lengua. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Muchas personas hablan, desafortunadamente a veces hablan hasta de más, hablan de cosas que ni siquiera lo vieron, solamente porque escucharon. Fíjese, me gusta contar mucho esta ilustración. En una ocasión dice que estaba Aristóteles y de repente llegó una persona y llegó a él y le dijo, Aristóteles, te voy a contar algo de tu amigo. Y Aristóteles le dijo, momento, te voy a contar el triple filtro. Primer filtro, ¿estás absolutamente seguro de que lo que me vas a decir es verdad? ¿Lo viste o te lo contaron? No, pues me lo contaron, dice. Segundo filtro, ¿es algo bueno? No. Tercer filtro, el valor utilidad. Es una información que sin ella no puedo vivir. ¿Es una información de vida o muerte? No. Mira, me vas a contar algo que ni siquiera estás absolutamente seguro que sea la verdad, es más, ni lo vistes. 2, no es algo bueno. Y 3, no me va a servir de nada. Anda, sigue tu camino. También dijimos, también hemos comentado, 2 cosas también como líderes. Si vas a decirnos algo, si vas a contar algo, la pregunta es, si yo soy parte del problema, dime. Si yo soy parte de la solución, dime. Pero si no soy parte del problema o de la solución, mejor diríjate con las personas que son parte del problema o de la solución.
Porque a veces llegas y me dices, mire, yo quiero contarle esto porque yo quiero que usted hable. Les digo, mira, es que yo no lo vi. Te voy a pedir un favor, si tú vistes lo que hizo esta persona, tú tienes la oportunidad primeramente de hablar con él. La Biblia dice, ahí en San Mateo, si tú vistes, tú y él hablen. Si no te hizo caso, después de hacerle ver su error o cómo lo vistes o en dónde lo vistes, dijiste, ¿sabe qué, hermano? Yo te vi haciendo esto, te vi acá, allá. Hermano, no vengo a juzgarte, yo solamente vengo a decirte que pues le pidas perdón a Dios, arrepiéntete, acércate a Dios. Pero tú lo viste. Pero si el hermano no te quiere escuchar o se enoja, entonces ahora sí, ya mire, ya hablas con el pastor, ya hablas con el diácono, ¿sabe qué? Yo hablé con esa persona y ahora yo le pido a usted que pues me ayude y vamos a orar y si me acompañe, yo soy testigo, yo lo vi, pues, entonces ya es diferente, ¿sí? Pero sí debemos de tener cuidado cuando solamente son comentarios de personas que les gusta el chisme y a veces se les da, pues, si usted quiere saber quién está en una situación difícil, una situación de enfermedad, una situación a veces usted ya sabe a quién pedir informe, ¿verdad? Dice, a esta persona sabe ya, sabe todo, o este señor se entera de todo, no sé cómo le hace, pero se entera de todo, ¿no? Y es como, a veces pareciera como el carro de la basura, ¿verdad? Que va pasando los lunes o los martes y ahí va recogiendo todo, entonces llega el momento que pues ya lleva tanto y de basura, ¿no? Y entonces es una persona que se dedica nada más a juzgar, nada más a andar espiando, andar viendo qué se hace. Entonces sí debemos de tener cuidado. Yo en especial siempre procuro no juntarme con el chismoso, con la chismosa, o procuro ser discreto, ¿sí? Entonces la Biblia menciona acá, dice, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entrometas pues con el suelto de lengua. A veces es importante usar esta expresión. Oye, a veces dice que, oye, fíjate que, ¿qué te dijo? ¿Qué pasó? Se le pregunta a la persona, ¿sabes guardar secretos? Sí, dice, aunque ya sabemos que no, ¿verdad? ¿Sabes guardar secretos? Dice, sí, yo también, y así nos evitamos de problemas, así guardamos nuestro corazón. Pero vuelvo a decir, ¿en qué momento sí se necesita saber? Cuando es una persona la autoridad, ya sea en la casa, ya sea en la iglesia, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, el jefe, el dueño, el administrador, el patrón, sí debe de informarse, sí debe de estar enterado de lo que sucede, entonces debe haber personas que le informen, pero a él. Pero si en lugar de nada más informarle a él, esa persona se dedica a informarle a los demás, no, ya está mal. Entonces debemos de tener cuidado. Bueno, dice la Biblia que debemos de guardar nuestro corazón. Vamos a ver lo que dice Salmo 19, versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Debemos de decirle, Dios, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, que todo lo que yo diga, Señor, que sea de bendición para los demás, que sea para bendecir a los demás, porque a veces muchas personas cuando están con otras, desafortunadamente, hablan de las otras personas, pero ¿sabe qué es lo que hablan? Hablan nada más lo negativo y nada más se dedican a criticar a las otras personas. A mí no me gusta juntarme con personas que critican nada más a otras, pero, o sea, que le critican nada más lo negativo. Yo le digo, bueno, ¿por qué no me hablas de las cosas buenas? ¿Por qué no me hablas de cosas positivas? Casi todo el tiempo que hablas de esas personas, puras cosas malas hablas, todo lo negativo. No te he escuchado decir cosas buenas, que son buenos trabajadores, que son inteligentes, que son sabios,
personas que aman a Dios, que son personas que le sirven, que son personas que Dios está usando, o que es un buen empleado, o que es una buena compañera, un buen compañero de trabajo, o él es un buen hermano, un buen hijo. Entonces sí debemos de entender esto, hermanos. Si ya de por sí la Biblia dice que no debemos de juzgar, no debemos de condenar, entonces es muy importante tener cuidado en este aspecto. Debemos de entender esto. Si la persona no está presente, mejor no hablemos de esa persona. Y si vas a hablar, habla de las cosas buenas, habla de cosas positivas. Y cuando esté ella, quizás ya puedes hablar de algún detalle, de alguna cosa que haya hecho, pero debes tener cuidado, ¿sí? Y debemos de procurar siempre hablar cosas buenas, cosas que son de bendición para otras, para las personas. Dice en Gálatas capítulo 6, Gálatas 6 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, versículo 1, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Esto es muy importante. Debemos de apoyar primeramente a nuestra familia en la fe, y después a todos los demás. Es bíblico, hermanos. ¿Sí? Si alguien tiene necesidad, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primeramente los de mi casa, primeramente los de la iglesia, y después a los demás. Puestos de pie, hermanos, yo les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar. Dice la Biblia en Colosenses, dice Colosenses capítulo 3, versículo 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis, ya sea de palabra o de hecho, debemos de hacerlo, ¿verdad? Capítulo 4 de Colosenses, versículo 6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Y en otro pasaje dice: para dar gracia a los oyentes. Vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para hablar, que podamos controlar nuestras emociones, que podamos controlar nuestros sentimientos, que podamos tener dominio propio. Oremos a Dios. Padre de la gloria, te alabamos, Señor, y te bendecimos porque grandes y maravillosas son tus obras. Gracias, Dios, porque en esta hora tú nos estás hablando acerca de la manera de hablar, acerca de la manera de cómo debemos de expresarnos. Somos tus hijos amados, y como hijos tuyos debemos de imitarte, debemos de hablar bien de las demás personas. No somos jueces, nosotros no vamos a condenar, tampoco vamos a tomar la actitud de los fariseos. Señor, que podamos ser hombres y mujeres que seamos sabios en la manera de conducirnos, en la manera de expresarnos, que tengamos dominio propio, que seamos fieles a ti en donde quiera que estemos, con quienes andemos, o lo que estemos haciendo, que sea para la honra y gloria tuya, Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Recibe la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.